de espectadores esperaba que el cambio llegara y que Petro luchara contra el cáncer de Colombia, como es la corrupción, la mermelada, y con algo de escepticismo, pero con una pequeña luz de esperanza, esperaba que tal vez él mantuviera la seguridad en el país y diera un impulso a la economía. El discurso de proclamación de Petro fue ampliamente aceptado en su momento, pero ahora se enfrenta a desafíos y críticas, y la situación no ha cambiado desde entonces. Uno de los principales problemas que se ha llevado a los tribunales es el proceso irregular mediante el cual Petro ganó las elecciones. La violación de los límites de los gastos de campaña ha sido comprobada y se ha presentado una demanda fundamental ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Estos hechos legales ponen en entredicho la legitimidad de la elección y generan interrogantes sobre la integridad del proceso electoral. El doctor José Manuel Abuchaibe, un abogado reconocido experto en el tema, es el autor y demandante de esta acción legal. En cuanto al gabinete elegido por el presidente Petro, se observa la presencia de un equipo inexperto y adoctrinado, a excepción del exministro de Hacienda José Antonio Campo. Como pronosticó Alejandro Gaviria, este gabinete no ha logrado presentar resultados significativos y ha experimentado una alta rotación de ministros y asesores brutal, lo cual es un indicio preocupante de un mal gobierno. En relación a los acuerdos y coaliciones políticas iniciales, Petro contaba con una amplia mayoría en ambas cámaras del Congreso y tenía a los partidos liberal, conservador y de la U como aliados. Además, Cambio Radical y el Centro Democrático mostraron una oposición respetuosa y dispuesta al diálogo. Sin embargo, a medida que empezó su gestión, se fue desbaratando el gobierno y desajustando la alianza política que le garantizaría el exitoso trámite de sus peligrosas y atravesadas reformas. Un aspecto destacable acá es la drástica descabezada de altos mandos en las Fuerzas Armadas, lo cual ha generado impacto y preocupación al desacelerar la gestión de policías y ejército. Si algo está claro desde el comienzo del gobierno de Petro, es la persecución a las Fuerzas Armadas. Solo el nombramiento de Iván Velázquez como ministro de Defensa constituye ya una grave ofensa por la aversión que siempre les ha profesado. Situación que delincuentes conocen muy bien y que están como pez en el agua, robando, extorsionando y asesinando a sus anchas y a plena luz del día sin que haya castigo alguno. En una medida sin precedentes, el presidente retiró del servicio a los 70 mandos más altos, lo cual ha generado especulaciones sobre un posible acuerdo con grupos terroristas como el ELN y las disidencias de las FARC. Vale la pena recordar que el ELN financió el paro convocado por Petro en abril, mayo y junio del 2021. Posteriormente se dio a conocer la noticia impactante de la suspensión de nuevos contratos de exploración de petróleo y gas, lo que ha ocasionado la pérdida de 16.000 empleos y la salida de al menos 25 compañías del sector. Luego llegaron las reformas propuestas por el presidente, que han fracasado todas, y esto ha generado su frustración personal, llevándolo a buscar apoyo en las calles, pero ha obtenido una respuesta contraria. Las calles están vacías. La coalición de gobierno se ha desintegrado, con los partidos liberal, conservador y de la U unidos los tres en oposición, junto a Cambio Radical y el Centro Democrático. Las posturas erráticas y las acciones bruscas de Petro han unido a estos grupos en su contra. Ahora, los escándalos que rodean a su hijo Nicolás y a su amigo Benedetti son evidentes y de gran magnitud. Además, los abusos de poder por parte de Verónica Alcócer y Francia Márquez horrorizan e indignan al país entero. Todo este caldo de cultivo, señores, deja en evidencia que la corrupción y los abusos de poder también son ejercidos por la izquierda, y vaya de qué manera. No se han cumplido las promesas de cambio. Dos problemas marcados sobresalen en el gobierno de Gustavo Petro. Uno, el declive de los negocios, evidenciando así una caída en el clima empresarial y una evitable repercusión económica, además de la disminución de empleos. Dos, la inseguridad ciudadana se ha propagado en todo el país con un aumento alarmante de secuestros, extorsiones, desplazamientos, asaltos e invasiones de tierras. Tras un año en el poder, Petro no ha sido coherente con su discurso de posesión. Su capacidad de gobernar es muy limitada y sus reformas carecen de total apoyo. Su coalición gubernamental se ha desmoronado, pasando de tener una mayoría en el Congreso del 74% a actualmente tener solo el 40%. Esto impide la aprobación de cualquier reforma propuesta por el gobierno. Para concluir, y no menos importante, sus intervenciones en el ámbito internacional han sido 100% vergonzosas.
El panorama actual de Gustavo Petro muestra una serie de errores y malas decisiones desde su discurso inapropiado en la Asamblea de la ONU cuando pidió acabar con la irracional guerra contra las drogas, pasando por las barbaries que dijo en la Universidad de Stanford en Estados Unidos y la descortés intervención en el Palacio Real de Madrid, hasta la ridícula exposición en Alemania lamentándose de la caída del muro de Berlín. Estas acciones contradicen lo que prometió durante su campaña y en su discurso de posesión. Su imagen de favorabilidad ha disminuido significativamente, pasando en un inicio del 74% de aprobación a apenas un 30% de opinión favorable en la actualidad. En Segovia, Antioquia, se encuentran graves consecuencias de la falta de acción del gobierno, con 100 niños sin acceso a la educación y 450 familias desplazadas y aguantando hambre por la guerra entre dos grupos narcoterroristas, y el Estado allí brilla por su ausencia. El presidente ha demostrado falta de asertividad en asuntos diplomáticos, convirtiéndose en un nepotista al favorecer a líderes de su partido, a los de las bodegas y a sus familias con puestos en el exterior sin tener la más mínima idea ni la preparación adecuada. Un claro ejemplo fue el escándalo reciente protagonizado por el embajador colombiano en Nicaragua, quien apoyó una marcha de la dictadura del régimen del país centroamericano, generando indignación internacional y dañando las relaciones exteriores de Colombia. Además, el presidente frecuentemente se ausenta de sus responsabilidades y se refugia en las redes sociales enviando mensajes incendiarios o sin credibilidad, lo cual desconcierta incluso a sus propios partidarios políticos. Ha dejado plantados a sus propios aliados, como sucedió recientemente en San Andrés frente a la decisión de la Corte Internacional de La Haya a favor de Colombia. Muchos se preguntan si Petro ya perdió el impulso. Otros creen que Petro está siguiendo un guión y una agenda progresista que ha funcionado por ahora en España, Estados Unidos, Venezuela y Cuba. Los más osados creen que las adicciones personales del mandatario lo tienen aislado de la realidad y de su responsabilidad con un país que necesita ser gobernado. El gobierno de Gustavo Petro se encuentra desacreditado, fracasado, sin rumbo y sin perspectivas claras. La pregunta final es, ¿hacia dónde se dirige este país? Nadie siquiera se atreve a pronosticarlo. ¿Y ustedes, señores, qué opinan? Amigos, muchas gracias por acompañarnos. Manténganse informados y no olviden darle un like a este video. Nos vemos en la siguiente emisión. Hasta la próxima.